Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes, señoras, señores, señoritas, señoritos, señorites, todos esos maravillosos y maravillosas oyentes de Morada Noticias. Estamos acá acompañándolos de nuevo en este mediodía en la emisión de La Voz de las Estrellas, pero también a la hora que sea que nos escuchen, porque también esto es un podcast, el podcast del martes 9 de junio de 2020. Seguimos acá, aunque el equipo del noticiero sigue en cuarentena, pues gracias a que tenemos una maravillosa herramienta como el internet y también una maravillosa red de adolescentes, docentes, artistas, periodistas y organizaciones sociales en todos los territorios y las calles de esta bella ciudad llamada Medellín, les podemos contar las noticias de esta que nos enamora y nos desenamora a diario. En un día como hoy les contaremos que gracias a que se reabre el comercio en las calles de la ciudad, se retoman aproximadamente 217.600 empleos que genera el sector del comercio en Medellín. Un poco más del 20% de los empleos de toda la ciudad se generan en este sector de la economía y es por eso tan importante esta reapertura y es nuestra primera noticia de hoy. Pero asimismo, les hablaremos que desde la semana pasada la Alcaldía de Medellín anunció el inicio de obras del cuarto tramo de la Quebrada La Picacha en la Comuna 16, Belén. Esto inicia con la siembra de 950 árboles como compensación por futuras obras de ampliación que deben hacerse en la quebrada. Y esto tiene un antecedente. Les recordamos que los editores de Ciudad y Morada Noticias desarrollaron un reportaje el año pasado con la problemática de esta y otras 7 quebradas en Medellín. Entonces les recordaremos este recuento histórico y les diremos también qué hay alrededor de las quebradas que no cumplen la función que deberían cumplir en nuestro bello municipio. Ayer 8 de junio una fuente nos reveló que gran parte del equipo auditor del Central Park en Bello va a renunciar. Consultamos lo que está pasando con este proyecto con la fuente más cercana que tenemos, que es la veeduría. Y este proyecto, para recordarles a ustedes oyentes, lo dejó a medio empezar el exgobernador Luis Pérez y tiene más de 10 procesos legales, incluido uno donde un grupo de ciudadanos reclama la pertenencia de un terreno donde funcionaba un parqueadero que fue incluido en los diseños. Asimismo, este 8 y 9 de junio se conmemoran en Colombia los días del estudiante caído. Les contaremos qué hay detrás de esta fecha tan especial y por qué justo se celebra en junio. También muchas revelaciones políticas los esperan en esta emisión. Oyentes, con nuestros datos para combatir al poder y Chamán Mori, nuestro alcalde de la imaginación, y además, como siempre, nuestra cereza del pastel, noticias y actualidad en el mundo gamer con @Cataúz en Instagram. Yo soy Laura Bayer, esto es Morada Noticias. A esta hora saludo a mi reportera Yorani Alzate, quien nos va a contar noticias que tienen que ver con COVID-19. Estuvimos un poco más de 2 meses en cuarentena preventiva obligatoria. Todavía muchos sectores tienen esta cuarentena impuesta, pero nos vamos reactivando de a poco y es hora de hablar de los comerciantes. Yuri, buenas tardes. Hola, hola Laura, un saludo para ti, un saludo para Juanpa, para Juanjo, para todo el equipo de Casa Morada, para los chicos y en especial para todos nuestros oyentes. Comencemos pues hablando de esa reactivación económica que se dará en la ciudad. Con la reapertura del sector comercio, cerca de 20.000 empresas que cumplan con los protocolos de bioseguridad podrán regresar a sus actividades de acuerdo con las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional para la recuperación económica. De esta manera, se espera que se retomen 217.600 empleos generados por el comercio en Medellín, alcanzando cerca de los 902.000 empleados de diferentes sectores que están habilitados para realizar sus labores, según indicó la alcaldía. La administración indicó que esta apertura depende de la aprobación de las medidas de bioseguridad a través de la plataforma Medellín Me Cuida Empresas. Escuchemos a Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico. El sector comercio es de vital importancia para la ciudad. 28.000 millones de pesos diarios genera este sector de la economía, que representa el 16% del PIB de Medellín. Es un gran logro para la ciudad la reactivación económica del 100% de este sector, que el 98%
es de pequeñas y microempresas de la ciudad. Le hacemos un llamado a todos los comerciantes para que hagan cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, para que abran la puerta de sus comercios después de las 10 de la mañana para no generar aglomeraciones en el sistema masivo de transporte. A toda la ciudadanía, que es la oportunidad de que nos luzcamos en esta época que viene, que seamos los protagonistas en cultura ciudadana, con el uso del tapabocas, con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, porque es la única posibilidad de que esta reactivación sea sostenible a largo plazo. Por su parte, la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, en su sección Antioquia, expuso que de los 107.000 establecimientos de Medellín registrados en la Cámara de Comercio de Medellín, el 42% del total de las empresas registradas en la ciudad están dedicadas al comercio. Este es Carlos Pineda, director ejecutivo de FENALCO. A partir del 8 de junio estamos abriendo las otras actividades asociadas al comercio. Según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, de los 107.000 establecimientos registrados en esa Cámara, pues el 45% representan actividades asociadas al comercio. 45.000 establecimientos, de los cuales 40.000 ya van a estar habilitados, representan el 78%. Nos queda faltando ese 22% de actividades asociadas a hoteles, restaurantes, bares, discotecas. Esperamos, por supuesto, que las autoridades tomen medidas rápidas frente a estas importantes actividades que ya llevan pues más de 2 meses esperando esa reactivación. Según Pineda, el comercio genera el 21% del empleo en la ciudad y después del gremio de manufactura es el segundo que ha impulsado el crecimiento económico en el departamento. Hablamos también con Jaime Montoya, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia, quien nos dio su opinión sobre las condiciones de las empresas para su reapertura y lo que puede implicar para los trabajadores. Las empresas no podrían estar en capacidad, especialmente las medianas y pequeñas empresas estarían en unas condiciones muy difíciles. Ahí es donde interviene el Estado. Y el Estado lo único que hizo fue reconocer el 40% de un salario mínimo, a sabiendas de que el salario mínimo que tenemos en Colombia es escasamente la mitad de lo mínimo que se requiere para que una familia sobreviva en un mes. Y es decir, partiendo de que el monto es muy bajito, apenas se reconoce el 40%, que es insuficiente para las agujas por las que está pasando el sector empresarial, la mediana y pequeña industria, el sector comercial, que en unas condiciones como estas, excepcionales como la pandemia, el único que puede salvaguardar los derechos de todos estos conjuntos del Estado. ¿Y hay con qué? Igualmente, Montoya considera que el Estado debería invertir en el sostenimiento de las empresas para cuidar los empleos, así como ofrecer garantías de seguridad, pues considera que en las condiciones actuales la emergencia médica se puede empeorar. Muchas gracias, Yuri. Y lo que yo digo respecto a esta nota es que no podemos dejar de exigirle al Estado colombiano que se encargue efectivamente de todas las consecuencias que ha dejado esta pandemia. Por otro lado, saludo a Juan Pablo Pineda. Muy buenas tardes. Ayer estuviste chismoseando, obviamente virtual y telefónicamente, los alrededores de una de las quebradas más importantes de Medellín, una que tributa gran parte del agua del río Medellín. Contanos de qué se trata y por qué estamos hablando de ella hoy. Hola Lau, un saludo especial para todos los oyentes a la hora que sea que nos escuchen, un saludo especial también para Yurani, para Juanjo, para todo el equipo de casa, para todas las personas que escuchan este noticiero, un abrazo especial para mi amigo ese. Posiblemente ya está empezando su campaña presidencial. Entonces, mi hermano, un abrazo con palmadita en la espalda. Y empecemos hoy con una nota sobre obras en una quebrada que es un poquito importante para la ciudad. Desde la semana pasada, la alcaldía de Medellín anunció el inicio de obras en el cuarto tramo de la quebrada La Picacha, en Belén, que iniciará con la siembra de 950 árboles como compensación por las futuras obras de ampliación que deben hacerse en la quebrada. Para entender un poco del proyecto, hablamos con Erika Castro Buitrago, abogada y coordinadora de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín, entidad que ha acompañado y asesorado a la comunidad, quien nos explicó un poco del proceso y la necesidad de las obras. Pero la historia
de las obras en La Picacha es distinta. Inician el año pasado con un primer contrato que es en el Puente de las Violetas, creo que son 100 metros, y se ejecutan 2 contratos. Y básicamente lo que se está haciendo ahí es haciendo la recanalización, ¿no? Corrigiendo las obras de canalización que estaban. Se solicita a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales un permiso de aprovechamiento forestal, que claro, La Picacha pues tiene una gran cantidad de árboles que se tienen que aprovechar, algunos se tienen que trasplantar, otros simplemente talar. Digamos, el permiso también habla de una gran compensación de árboles que se tiene que hacer, y eso es lo que empezó a pasar el año pasado, ¿no? Desde esa primera etapa, la recanalización, y ahora la que se reinicia es la que va del puente del 84 hasta el 83, que este fin de semana empezaron a hacer la tala o el aprovechamiento de los árboles. Buitrago expresó que las obras son necesarias por el peligro que representa la quebrada cuando las lluvias la hacen desbordar, lo que ya ha generado afectaciones para las poblaciones cercanas a ella. Sí, básicamente eso es porque eso es una quebrada muy peligrosa, es una de las quebradas de alto riesgo de la ciudad, y es un proceso que lleva muchos años. Realmente esto no es un tema del 2013, los líderes comunitarios llevan pidiéndole a la administración local más de 20 años que arregle el problema de la quebrada, porque como fue mal canalizada, cada vez que llueve es la locura, crea todos los problemas del mundo. Según la abogada, el problema se produce en la canalización original de la quebrada, que quedó mal hecha desde el principio. Yo no sé en qué año vinieron a canalizar esa quebrada, pero la canalización de la quebrada hace en ciertos tramos algo que se llaman embudos hidráulicos. Quebrada viene con un cauce, digamos, con un lecho ancho, ¿cierto? Bien importante, grande desde la parte rural, desde el corregimiento. Tú ves una quebrada con un gran cauce, ¿cierto? Un lecho amplio, y de repente cuando llega a la zona urbana en Las Violetas ves que hay una canalización bastante, ¿cómo le decimos eso? Como estrecha, y está canalizada como si fuera una U, ¿te das cuenta? Como una V corta. Si tú lo haces con tus manos, el sentido de la V corta, ahí te das cuenta que ese tipo de canalización es muy estrecho. Tienes un cauce de un río, de una quebrada importante, y de repente la estrechas en una canalización hecha en V corta, muy estrechito, y cuando esa quebrada se inunda, la capacidad que tiene ese canal no es suficiente para contener todo el caudal que se genera gracias a las lluvias. Esta abogada nos dijo que la canalización no tiene la capacidad para transportar el volumen de agua y materiales que pasan en la quebrada, por lo que se desborda y genera problemas. Esta obra de nueva canalización es, según Buitrago, urgente. La abogada también nos indicó que es importante informarle a la comunidad sobre el proceso de tala, traslado y manejo de los árboles, pues no todos van a ser cortados. Según el permiso de aprovechamiento forestal de la Agencia Nacional Ambiental del 18 de julio de 2018, es viable talar 350 árboles, reubicar 11 y conservar 75 árboles en su lugar. La alcaldía anunció la reposición de 950 árboles para cumplir con un mandato del permiso que indica que deberá realizar la reforestación de mínimo 923 individuos, teniendo en cuenta especies nativas de la región. Lo que ha pasado con la gestión, digamos, natural y urbana también, paisajística, de la quebrada La Picacha, es un caso emblemático de la ciudad porque fue poner a dialogar a las comunidades en conjunto y unirlas para el mismo fin. Les recordamos de nuevo que los editores de Ciudad y Morada Noticias hicieron un reportaje el año pasado que tenía que ver con quebradas de Medellín y se llamó Invisibles. También lo estuvimos exponiendo en un lunes de Ciudad, increpando a las autoridades públicas. Entonces les recomendamos que lo busquen ahí en la página de Morada. De todas maneras también se los dejamos en Twitter en @moradanoticias. Por otro lado, es necesario desplazarnos un poco más lejos hasta el municipio de Bello Juanpa para saber qué está pasando con un proyecto que ha sido polémico desde su anuncio, el Central Park. Realmente, ¿será que necesitamos un autódromo, un lugar para los deportes a motor? Bello no necesitará otras cosas y tendrá otras prioridades. Esto era lo que se preguntaban muchos de sus habitantes. Finalmente, el Central Park se empezó a construir gracias a Luis Pérez y ahora está enredado. Juanpa.
Ayer 8 de junio, una fuente nos reveló que gran parte del equipo auditor del Central Park en Bello va a renunciar. Por ello, nos dimos a la tarea de consultar qué está pasando con este proyecto, uno de los que dejó sin culminar el exgobernador Luis Pérez y el cual, como ya les hemos contado acá en Morada, suma a la fecha más de 10 procesos legales, incluido uno donde un grupo de ciudadanos reclama la pertenencia de un terreno donde funcionaba un parqueadero que fue incluido en los diseños. Hablamos con Carlos Contreras de la Veeduría Ciudadana del Central Park, quien nos dijo que la razón de esas posibles renuncias son porque las autoridades de control están tomando cartas en el asunto, es decir, ante las denuncias de corrupción que se han interpuesto. Durante mucho tiempo, de alguna manera, se hizo caso omiso a las denuncias que se habían presentado. Ahora no es que ya existan unos resultados muy concretos, no, es que ahorita ya las autoridades competentes, en este caso la Contraloría General de Antioquia y la Procuraduría, ya le están empezando a poner el foco a esa situación. Y por supuesto, de que la auditoría de pronto va a salir, no, eso lo hacen son las personas que hacen las veces de funcionarios y que entienden que ya la ligereza con la que se manejó ese proyecto en la administración pasada, pues ya pasó y que ya ahorita hay varias decisiones. Una, como resultado da cuenta que las entidades de control están tomando cartas en el asunto. Dos, que la administración departamental actual, por ejemplo, en palabras de la directora de Viva, manifestó en el mismo recinto de la Asamblea Departamental que era cierto que la fase 1 y 2 del proyecto habían dejado los recursos económicos para atender ese tramo de la obra, pero que se requería de más recursos para terminar. Contreras también hizo énfasis en el por qué tanto esos funcionarios como la firma constructora están pisando blandito en ese momento con ese proyecto del Central Park. La administración departamental actual tiene serios reparos frente al proyecto del Central Park. Eso ya lo han dicho de manera pública, incluso lo dijeron cuando estaban en épocas electorales. Tienen una papa caliente en las manos. Ellos saben y conocen a que ellos obviamente saben que hay un problema desde diferentes orillas, desde la parte ambiental, de la parte jurídica, de la parte administrativa. No existe una firma que vaya a manejar el Central Park. A estas alturas de la obra, que hoy, por ejemplo, no hay estudios financieros que permitan conocer la viabilidad de ese proyecto al que le invirtieron miles de millones de pesos y que todavía hacen falta entre 40 y 50 mil millones de pesos que por supuesto ni la administración anterior los dejó. Y yo dudo mucho que esta administración le vaya a poner dinero a esa obra, salvo los que dejó la administración anterior, cuando hay investigaciones por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Por el momento, desde Morada seguiremos atentos a esta situación, ya que nos intentamos comunicar con la empresa de vivienda e infraestructura de Antioquia, Viva, para hablar al respecto, pero no fue posible. El día jueves habrá un encuentro entre la veeduría y la asamblea departamental para seguir ejerciendo el control político que este proyecto amerita. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Este lunes 8 de junio de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, en lo que va del año, 157 personas han sido asesinadas en esta ciudad. 157 seres amados que la violencia homicida arrebató de los brazos de sus familias, sus amigos, las personas que los apreciaban, porque cada persona asesinada, en cierto modo, es un ser amado para alguien. Les recordamos que en lo que va del 2020, las comunas más violentas de Medellín han sido la 10, la Candelaria, la 5, Castilla y la 13, San Javier. El corregimiento de San Sebastián de Palmitas y la comuna 14 del Poblado tienen la fortuna de poder afirmar que no han tenido homicidios en este 2020. Por esas 157 ciudades posibles que no conoceremos, especialmente por esa ciudad llena de patinetas, graffiti y rap que era la de Miguel Ángel Marín Arango, dedicamos un minuto de vida.
La lucha por los derechos y la dignidad tiene que seguir siendo legítima. Por eso, ¿por qué no dedicar un minuto de vida, aunque muchos años tarde, al estudiante Gonzalo Bravo Pérez, también al estudiante Uriel Gutiérrez de Filosofía y Medicina de la Universidad Nacional y también a los estudiantes asesinados Álvaro Gutiérrez Góngora, Hernando Espina López, Jaime Pacheco, Hugo León Velázquez, Hernando Morales, Elmo Gómez, Jaime Moore, Rafael Chávez y Carlos Grisales? Todos estos nombres hacen parte de una oleada de estudiantes asesinados por los que se conmemora el día que Yorani les va a contar a continuación. Como fundamental que la sociedad respalde que los estudiantes tengan un movimiento para expresar cuáles son esas críticas y esas falencias con respecto a la educación superior en este caso. En los últimos años yo creo que se ha logrado bastantes cosas que no se han visto como tan sólidas porque no se ha mantenido esa forma pues como de movilización social por parte de los estudiantes. El movimiento estudiantil a lo largo del tiempo ha sido demasiado indispensable porque gracias a esto se han dado los cambios y se han obtenido algunos derechos para los estudiantes. Es muy importante que los estudiantes no lo dejen caer, sigan luchando por sus derechos. La idea es que sea como de manera pacífica. Los estudiantes por lo general son los que engrosan las filas, las marchas, todos los procesos que se han realizado en el país y finalmente son los que ponen todo su empeño y su voluntad para evitar que las medidas neoliberales del gobierno de turno aboguen por una desfinanciación de lo público y por ende en una privatización. El 8 y 9 de junio se conmemora en Colombia el Día del Estudiante Caído. Esta es una conmemoración que siempre se enmarca en marchas estudiantiles, asambleas en las universidades y actos culturales en honor a los jóvenes muertos que han dejado una lucha que a nuestro modo de ver jamás dejará de ser justa y necesaria en una sociedad que moviliza cantidad de recursos para la guerra y recorta el presupuesto para la educación. Desde Morada también quisimos conmemorar estos días porque reconocemos que los estudiantes han logrado generar cambios de gran magnitud en la estructura política y educativa de Colombia. Por lo anterior le dimos una mirada de cómo cambian las dinámicas del movimiento estudiantil con las crisis sanitarias que estamos viviendo. Al respecto hablamos con Santiago Lagos, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, ACRES, quien nos dijo los retos que tienen en este momento la educación superior. La cuarentena y la pandemia también cambia las dinámicas a las que estaba acostumbrada el movimiento estudiantil, sobre todo en épocas de movilización como las que estábamos, porque recordemos que también gracias a esas movilizaciones de 2018 se logra encender en el país esa chispa que enciende la pradera y con el resto de sectores sociales terminar desembocando en el gran paro nacional de 2019 en el cual estábamos. El movimiento estudiantil tiene un gran reto ahorita que es no perder vigencia, no perder capacidad de organización y de movilización y continuar denunciando la grave crisis en la que se encuentran nuestras instituciones de educación superior, que le han demostrado al país que cuando éstas se ponen al servicio del pueblo, al servicio del avance tecnológico, pues son supremamente claves para lograr salir de crisis como la del coronavirus que estamos actualmente. Además, hay que tener mucha fuerza para lo que va a venir, porque incluso en un escenario post pandemia, la grave crisis económica que se nos viene al país, pues evidentemente va a afectar a los universitarios, a sus familias, va a aumentar la deserción y para eso sí que necesitamos tener un movimiento estudiantil muy fuerte que sea capaz de exigirle a este gobierno nacional que no deje morir a las universidades públicas y que no utilice la pandemia para instaurar su política de privatización en la educación superior. Lagos también hizo énfasis en la crisis presupuestal que tiene actualmente la educación superior. Ejemplo de ello es la Universidad Nacional, a la cual le faltan 77.000 millones de pesos para poder culminar este 2020. Además habló de lo que significa en este tiempo ser una voz crítica de quienes nos gobiernan. Ser una voz crítica contra quienes nos gobiernan se ha convertido en los últimos años, lastimosamente en nuestro país, en un sinónimo de ser perseguido, ser estigmatizado. Y eso en el movimiento estudiantil pues tampoco es ajeno. Por ejemplo, en el 2018 durante nuestro paro tuvimos varios compañeros, líderes y representantes estudiantiles que fueron amenazados, estigmatizados, figuras políticas pro gobierno que utilizaban sus redes sociales y a sus seguidores para hacerles matoneo, para sabotearlos, para acusarlos de cuanta locura a ellos se les ocurría. Afortunadamente tenemos un movimiento estudiantil fuerte, unos compañeros bastante valientes y hemos logrado sobrellevar a estas dificultades, sobre todo con los argumentos, con la fuerza que nos da la razón y ganándonos de nuevo a la sociedad colombiana. Por su parte, Valentín Arango del colectivo Le Cuento la U habló de cómo la pandemia abre las brechas en los estudiantes y la poca atención que la institucionalidad le pone a los llamados de los estudiantes. Una de las formas en las que siguen vulnerando los derechos de nosotros los estudiantes en este tiempo es, por ejemplo, con la imposición de una educación supuestamente virtual, cuando no todos los estudiantes tenemos los mismos recursos para acceder a ella. La mayoría no
tienen unos padres con un trabajo fijo y tienen que escoger en este momento entre el internet o la comida. La respuesta de la institucionalidad a los llamados de los estudiantes ha sido casi nula. Por ejemplo, los últimos llamados que han sido en rechazo al protocolo de reacción contra explosivos en universidades implementado por Daniel Quintero, lo único que ha hecho es seguir aumentando en los estudiantes ese descontento con los gobiernos actuales que parecen seguir haciendo oídos sordos a los llamados que buscan no solo los derechos de los estudiantes, los derechos a una educación universal, de calidad y gratuita, sino también a los derechos humanos en general. Además, es necesario resaltar que el movimiento estudiantil se ha unido con otros estamentos de la sociedad como son los campesinos, indígenas, obreros, movimientos sociales los cuales en conjunto han luchado por la reivindicación de lo público, en especial la educación y la salud. Las dos últimas grandes movilizaciones que hubo fue en 2018 UNES y en 2011 MANE. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Recuerden, mis oyentes, que ustedes como ciudadanos y ciudadanas no solamente pueden exigirle a sus poderes públicos que sean legales, sino que también sean éticos en su actuar, porque hay gente que, digamos, flota como en una bruma de superioridad moral y cuando uno se va al detalle se da cuenta de que quizá estos mandatarios, bueno, no lo están haciendo del todo bien. ¿De qué estoy hablando, Juan José Velázquez Olarte, en la magia de la edición de este podcast? Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Morada Noticias. Hoy comienzo estos datos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben qué es el nepotismo? Pues les cuento que para nosotros y para muchos sectores es una palabra muy negativa, porque en sí es la preferencia que tienen los funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito, o los títulos o los conocimientos para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. El nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción. Hoy les hablo de esto porque en la alcaldía de Medellín, al parecer... Datos para combatir al poder. Bueno, si los dejé con la duda, pillen pues por qué comencé hablando del nepotismo. Resulta que según lo informó la W Radio, al parecer al menos 22 funcionarios de rango alto y medio de la alcaldía de Medellín tienen relaciones familiares o personales, es decir, como si yo fuera el secretario de comunicaciones y usara mis influencias para conseguirle un cargo laboral allí a mis hermanos. Vean pues quiénes son familia en nuestro centro administrativo según esta importante cadena nacional. Prepárense porque es una lista larga. En el despacho del alcalde Daniel Quintero y de la gestora social Diana Osorio están los hermanos Juan Carlos y Laura Upegui, primos de la primera dama, los cuales cumplen la labor de asesores de despacho. El secretario de gobierno y jefe de gabinete Esteban Restrepo trabaja con su compañera. ¿Quién es? Pues la secretaria de salud André Uribe. Ellos sostienen una relación sentimental desde hace varios años y conviven juntos. Los familiares del secretario de Participación, Juan Pablo Ramírez, también se vieron beneficiados con contratos de trabajo. Su pareja, Heidi Viviana Nieto, ocupa un cargo en la Secretaría de Gestión y Control Territorial, y su hermana es contratista de gestión humana y servicio a la ciudadanía. Caterina Hernández, que hace parte del equipo de trabajo de la Dirección Técnica de Comunicaciones, es la esposa de Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico. Hagamos un alto para recordar que el artículo 126 de la Constitución Política de Colombia establece que los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Ya que sabemos eso, sigamos con nuestro relato. Hace poco, Óscar Hurtado, el secretario de Hacienda, intentó vincular a Metrosalud con una empresa familiar, es decir, iba a hacer unos convenios de esta red pública con una firma de su familia.
Y digo intentó porque luego de todas las denuncias que generó este acto fueron suspendidos. Está también Natalia Urrego Arias como secretaria de Infraestructura de Medellín. Hasta ahí normal. Aunque se rumora que ella tiene ese puesto gracias a su relación familiar y política con el exalcalde de Itagüí, Leo Mario Bedoya. Además de eso, su esposo Julián Estrada tiene contrato en el área metropolitana, cosa que ya fue denunciada ante la Procuraduría Regional de Antioquia por la Veeduría Ciudadana de Transparencia en Medellín. Este gabinete es de pura familia. El subsecretario de TI, Juan Sebastián González Flores, tiene al hermano Diego Alexander González Flores como gerente de la empresa de seguridad urbana. Y saben que en ello recae toda la responsabilidad y el manejo de la información de esta plataforma. Medellín, me cuida. Santiago Rollave es el subsecretario de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Y su prometida, Mónica Orrego, es la directora técnica de comunicaciones. La hermana de este subsecretario, Alejandra Rollave, también está en la Secretaría de Comunicaciones, en el cargo de coordinadora de la unidad de movilización y era la asistente del secretario Juan José Aux. Pillen pues, queridos oyentes, que hasta en el INDER. Yuber Antonio Ordóñez Vergara es el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto de Deportes y su hermano Yuinán Ordóñez Vergara es el líder del Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Oficina Asesora de Planeación allí. Pero saben que fueron muy avispados porque la modalidad de contratación que utilizó la administración municipal para evadir la ley fue utilizar entidades como el Pascual Bravo, que vinculan al personal para prestar servicios a la alcaldía de Medellín sin quedar directamente allí. Bueno, y hasta ahí les dejo, pues saquen ustedes sus conclusiones porque a nosotros nos queda la tarea de indagar qué otros tíos, hermanos, sobrinos, primos hay en la alcaldía de Medellín. Yo creo que sobre estos datos es interesante mencionar dos cosas. Uno, pues quizás se llevó hasta el extremo de eso de que uno trabaja o gobierna con los amigos o con los cercanos. Pues 22 personas no es un número menor y mucho menos pues cuando hay cargos con tanta cercanía entre personas. Yo no tenía ni idea de la relación entre el secretario de gobierno y la secretaria de salud. Eso me parece que es un tema a revisar, sin duda, no porque sean buenos o malos en sus cargos, buenos o malos ejecutores, sino porque es cuando menos extraño que una pareja pues haga parte de las secretarías. Eh, y como nos contaba ayer Juan Restrepo de la Veeduría, pues hay que tener cuidado por ejemplo, en esos casos en los que hay personas cercanas, una pareja de esposos o una pareja de hermanos, o etcétera, que puede tener acceso a cierta información que les permita acceso directo a los contratos. Eso es peligroso, o por lo menos es sospechoso, porque sabemos cómo han sido las movidas políticas de la ciudad durante mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho ojo fiscal sobre ellos. Creo que la ciudadanía tiene que estar muy activa. Pero lo segundo es que esto muestra que el proceso de contratación tiene fallas y que es un proceso que hay que revisar porque permite, digamos, que saltarse la ley. Entonces también habla un poco mal de ese sistema legal que permite realizar la contratación. Creo que es importante dar una mirada sobre eso y sin duda una reestructuración. Lau, chicos. También acá hay que aclarar que la alcaldía no negó esto, es más, recurrieron a hablar de las cualidades de los funcionarios para que los ciudadanos puedan verificar la idoneidad de las personas que van a regir pues el destino de la ciudad durante ese cuatrienio, cosa que no dudo, quizás están súper capacitados, pero esto no me deja de parecer ayuda, no me deja de parecer rosca, amistad, lo que sea. Me deja un sinsabor, porque como dirá la mediocridad, lo malo de la rosca es no estar en ella, pero también es una falta de respeto no saber cómo se hicieron esas contrataciones y si las otras personas tenían más méritos para estar ahí. Pues, y es que son demasiados, 22 o más funcionarios familiares dentro de ese gabinete. Pues no. Y pueden ser más. Yuri, Morada Noticias ha recibido más denuncias con más nombres. Lo que pasa es que no tiene sentido, digamos, acusarlos a todos porque entonces está este recurso que es legal, como la contratación por un tercero, que en este caso sería Pascual Bravo. Pero yo quiero
hacerles una aclaración, una salvedad y también decirles a ustedes oyentes que esa herramienta existe. Nunca estamos pendientes de las funciones de los cargos del gabinete municipal ni de la administración pública. Si, por ejemplo, todos los ciudadanos adelantáramos un derecho de petición para decir, por favor, me regala las funciones de la Secretaría de Salud, por favor, me regala el perfil de cargo, y si en ese perfil las capacidades, por ejemplo, de Andrew Uribe no coinciden con lo que está escrito en la norma, que en este caso sería la del municipio, ahí podemos hacer presión. Pero entonces, a veces, ¿qué hacen muchos alcaldes? Y sé que lo han hecho administraciones pasadas. Simplemente cambian el manual de funciones y el perfil de cargo para poder poner ahí a sus amigos, y eso, señores, es ser muy solapado. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Pensamiento y estos versos construir. Cierto, es cierto, mi ego aumenta por momentos. Sigo deambulando buscando futuro incierto. Me siento como un toxicómano, una bella flor marchita cuando pasa por mi mano. ¿Dónde estará mi ángel cuando más lo necesito? Combatiendo con diablos que azotan este esclavo triste. Dejo muestras de mi potencial, estando muy por encima de esta crisis mental. Que vas a ver que van a ser esclavos de este mundo preso, recluta de una vida dirigida por tropiezo. Ando planeando cada noche mi estrategia, a pie de fuego, la sociedad medita sentencia. Quizá no tengo una estrella en el firmamento, pero tengo ese carisma para cambiar historia y cuento. Además que es una flor en lo profundo del cemento, una que sí despertó el guerrero que lleva dentro. Y no distingo realidad de ficción, mi pérdida de razón es fruto de mi confusión. Trato de vivir tranquilo, que lo haga el filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar, navegaré contra marea. Trato de vivir tranquilo, que lo haga el filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto, que soñé con que la muerte me truncaba. Aquella luz blanca desafió mi mirada. Es que me siento difunto en cada despertar. Lo que no puedo evitar es volver a ver la realidad. Sin duda alguna estoy en plena crisis de sobredosis, esperando mi metamorfosis. Soy inmortal, pasa a ser inmortal desde que el día en que fluí sobre el instrumental. ¿Cómo explicar que mi depresión es fruto de la sociedad, de este mundo cabrón que me rodea? Sin ilusión que nos queda, tengo la casta y no el don para llevarla a mi manera. No se trata de salvar el mundo en guerra fría, sino medir a la persona por persona y no categoría. Si mi bondad pasa a ser vanidad, un azote por cada brote de falta de humildad. La envidia de mucha gente se dispara al ver mi gloria. Ahora me toca probar el sabor de la victoria. Veré mi diente grande si a lo lejos sonrío. Vibraciones positivas, aparta, tú no es mío. De vivir tranquilo, que lo haga el filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar, navegaré contra marea. Trato de vivir tranquilo, que lo haga el filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar. Que lo haga al filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar, navegaré contra marea. Trato de vivir tranquilo, que lo haga al filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar. Trato de vivir tranquilo, que lo haga al filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar, navegaré contra marea. Trato de vivir tranquilo, que lo haga al filo, seguir la luz que ilumine mi camino y destino. Que no me adapto al entorno que me rodea, no pienso cambiar. Rapcito sabroso para acompañar este episodio del 9 de junio de 2020. Esto fue la banda Mentes Extremas con su canción Crisis.
En un día como hoy, ustedes pudieron enterarse gracias a Morada Noticias que en Medellín se retomarán aproximadamente 217.600 empleos que genera el sector del comercio, con esta reapertura paulatina de todos nuestros sectores económicos después de la cuarentena debido a esta pandemia por COVID-19. También sabemos que la alcaldía de Medellín anunció la semana pasada el inicio de las obras del cuarto tramo de la quebrada La Picacha en Belén. Esta quebrada ha sido problemática en esta comuna, ha presentado muchos desbordamientos y la han tenido que intervenir varias veces. Tanto es así que tiene una acción popular interpuesta y este será un tema del que seguiremos hablando en futuras emisiones. Ayer nos revelaron que gran parte del equipo editor del Central Park de Bello va a renunciar. Por eso consultamos con la veeduría de este proyecto en qué va y esto por qué se podría dar. Pues a la fecha hay más de 10 procesos legales en contra de él. Y Luis Pérez, el exgobernador de Antioquia, lo dejó empezado y tirado. No entendemos también si Bello necesita realmente un lugar donde se practiquen deportes a motor. Este también es un tema al que le daremos seguimiento y nos unimos a la conmemoración este 8 y 9 de junio del Día del Estudiante Caído en Colombia. También escuchábamos en nuestros datos para combatir el poder que hay bastantes denuncias sobre casos de nepotismo en la alcaldía. Todas estas historias, todas esas noticias, las reflexiones del equipo periodístico y también las voces de los soñadores están disponibles para ustedes a la hora que las quieran escuchar en nuestro canal de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo, y también este contenido lo pueden consumir de manera escrita en nuestro Twitter @Morada Noticias. También recuerden seguir a las redes del colectivo Morada, Morada Colectivo en Facebook y @MoradaMed en Instagram. Continuamos hablando también un poco de política con nuestro alcalde de la imaginación, Chamán Mori. Pajaritos, arbolitas, yo no entiendo por qué no puede renunciar el secretario de Agricultura de la Gobernación. Yo no entiendo por qué no le piden la renuncia. Yo no entiendo por qué lo nombraron. Pero claro que sí hay una hipótesis, y es porque esto es la finca del que gana las elecciones. Tenemos supuestamente democracia, pero entonces el que gana lo dejamos ser un reyesuelo cada 4 años, y hay gente pues más decente con la que se puede conversar más o tiene mejor Photoshop, pero estamos metidos en la misma vaina y se siguen colando los mismos Valencia Cosio, los mismos Flores, los mismos Hoyos, y lo mismo pienso yo con el secretario del apellido Hurtado. Sí, el secretario de Hacienda de Medellín tiene un apellido un poquito picante para la política: Oscar de Jesús, que nos represente no sé qué, gente que simplemente estuvo haciendo fila en todos los partidos políticos con todos los politiqueros, volviéndose medio amigo de Luis Pérez, volviéndose medio amigo de César Gaviria, teniendo a su hermano ahí conspirando y manejando ahí poderes económicos y poderes electorales de Medellín. Estamos hablando de nuestro alcalde diurno, Daniel Quintero, que es como, bueno, ya estamos cansados, o sea, son seres humanos, no hay que demonizar a esta gente que encontró su forma de subsistencia y su forma de manejar su ego en la política, pero esto ya está muy tradicional. Y de verdad uno se da cuenta que Quintero pues no es nada nuevo. Los mismos personajes, como si se hubiera matado una generación de políticos y de una posible transformación a partir de los movimientos sociales, de una inteligencia joven. Seguimos con los mismos personajes, huepucha, con Fajardo, con Álvaro Uribe, con Petro, con Gaviria. Ya me parece también tradicional todo el tema del Partido Verde. Entonces lo que necesitamos de verdad cosas nuevas y que corten por favor. Y con esto de Quintero, yo veo cómo enfrenta las discusiones en la W. Yo digo, cada vez se parece más a Federico Gutiérrez. ¿Por qué Yurani y Laura me estará pareciendo tan parecida la forma como responde? Este es mi potrero, esta es mi finca, yo gané y aquí mando yo y ustedes son unos resentidos. Y el otro tema, pues por supuesto, es huevonada eso de la cárcel. ¿Qué vaina eso de arreglar las disputas políticas de este país con la cárcel? Decía un expresidente: la justicia para los amigos y la ley para los enemigos. Y eso le está pasando a Aníbal Gaviria. Pero mire, es una reflexión profunda que nos hacía Juan Fernando Gutiérrez también en estos micrófonos.
y es uno no puede desear, digamos, todos los conflictos, resolverlos de manera penitenciaria, todos los cambios y todos los desarrollos y toda la evolución, meter todo el mundo a la cárcel, porque todo este fiscal es discrecional, persigue a unos y a otros no. Colombia es un país de leyes. Cada uno, digamos, cuando ha intentado comprar un apartamentico, cuando ha tenido un permiso de la curaduría para poner el aire, cuando ha intentado hacer un teatro callejero, un teatro barrial, se da uno cuenta que si en este país, en Colombia, se siguen todas las leyes, no se hace nada, se paraliza, son unas leyes. Y yo no le deseo la cárcel a nadie, y menos a Aníbal Gaviria. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que estos símbolos, estos gestos, estos shows desde la Casa de Nariño, desde el Centro Democrático, desde el uribismo, yo estoy seguro, es mi opinión, aleja a la gente de la política. Hace que un montón de profesionales, que los mejores gerentes, que los que han pensado más la cosa, que la gente que jalona movimientos sociales diga, uy no, yo allá no me meto porque termino empapelado, termino 15 años en un juzgado, eso va a ser súper costoso, a mí no me gusta que me metan mentiras, que me pongan en ese estrés, y juepucha, y cómo así que uno entra en ese juego y que de pronto no está cuidando bien sus relaciones con la Casa de Nari y termina en la cárcel. Pues yo creo que Chamán tiene razón en el asunto de que estas actuaciones extrañas, dudosas y sospechosas generan que la gente se desinterese de la política. No solo en el asunto de participar en política, que es muy importante, sino en el asunto de estar interesados, preocupados y atentos a la política, que creo yo que es todavía más importante. Y es más importante porque todos somos ciudadanos y eso ya nos da un carácter político. Y pues estar pendientes de la política nos permite tener conocimiento de qué puede estar pasando, cómo pueden estar actuando nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros presidentes, nuestros representantes, etcétera. Y eso nos permitiría un control más profundo sobre sus decisiones, sobre las maneras en las que actúan. Eh, Sin duda que estos personajes que utilizan las instancias de poder del Estado pues terminan siendo contraproducentes tanto para la realidad material de los colombianos como para la realidad moral, me gustaría llamarla, porque hace, repito, que nos desinteresemos y eso nos enajena, eso nos quita participación, nos quita fuerza de actividad y pues terminamos viendo la política como un asunto solamente de corrupción y no como un elemento que nos contiene a todos. Eh, no sería raro que alguna vez hayan escuchado que toda decisión y toda acción tiene un carácter político. Eso es cierto. Y yo creo que deberíamos estar más pendientes de la política y no permitirles a este tipo de personajes que se apropien de ella y nos alejen. Chamán, yo rescato mucho las políticas de Petro. Bueno, pero ahora sí lo realmente importante. Este gobierno sí considero que es demasiado autoritario. Ejemplo claro de ello es el plan de salvamiento que hicieron para los medios comunitarios, que al igual que Fico, eh, no es más que demostrar que ese es su rancho e impulso mi imagen a todas cosas, sin importar que gaste los recursos públicos en eso. Por otra parte, como lo dice Chamán, la política ha perdido mucha credibilidad y participación, porque es que si siempre son los mismos con las mismas, o en este caso con la familia, como ya no lo contó Juan José en los datos. Sin embargo, creo que es súper necesario ejercer un control político al poder, porque es que son ellos los que nos representan y no nos hacen un favor. Ellos no pueden hacer lo que se les venga en gana. Si la comunidad se interesara más por estar al frente de lo que hacen, quizás no pasarían este tipo de cosas, porque es que un mandatario tiene que aceptar las miradas del pueblo, para eso están.
Y es que ese precisamente, Yuri, es el kit de la cuestión que trata Chamán en esta columna. No podemos permitir tener mandatarios que no se dejen vigilar, que no se dejen escudriñar, que no se dejen espiar, porque tienen mucho poder en sus manos. Tendrían que ser transparentes. No podemos permitir tener alcaldes o gobernadores o secretarios que floten 2 centímetros sobre el suelo y se crean intocables solo porque ganaron unas elecciones. Eso no es la democracia. Nuestra capacidad como ciudadanos no solamente puede verse reflejada en las urnas cada 4 años, y eso que muchas veces ni por asomo se alcanza a ver reflejada, sino que también mes a mes, casi que día a día, debemos exigirle al Estado que nos ampara que por favor lo haga bien, y quien lo representa en el entorno local pues es la alcaldía y las autoridades municipales. Hola, hola. Esta semana vamos a conversar un poquito sobre noticias y actualidad en el mundo gamer, iniciando con un salón de clases que puedes llevar en el bolsillo. En los años 60 llega al mundo en la Guerra Fría el Internet, una historia bastante bacana de conocer que podemos conversar más adelante, pero que nos lleva a pensar el día de hoy que el Internet no es una cuestión de lujo, es una cuestión de necesidad de conectividad, sobre todo en tiempos de coronavirus. Educación a distancia, que es una educación más que presencial, efectiva. Por eso, Pocket Classroom es una herramienta que nos invita a tener un salón de clases de bolsillo. Cada vez son más los países que se suman a esta iniciativa y los invito a que la conozcan. 1000 puntos en esta nota de radio y en esta noticia de actualidad del día de hoy. Si eres una persona bastante aficionada a los trailers exclusivos, a los gameplays inéditos, a los anuncios, a las entrevistas y sobre todo a las historias detrás de las empresas desarrolladoras, este fin de semana el evento para ti está en línea. El lanzamiento de PC Gaming Show 2020 que nos ofrece el tan esperado Amazon Games. Amazon Games llega para quedarse, una nueva propuesta de este gigante magnate del mundo digital, y que le doy 1000 puntos a este evento que estará siendo transmitido por Europa, Latinoamérica y que se hará en la ciudad de Los Ángeles. 1000 puntos y muy pendiente. Esta semana conocimos uno de los artículos más importantes escrito por el New York Times y el Washington Post. Los videojuegos aportan una cuota de escapismo y son herramientas de conectividad y de conexión social. Los invito a leerlo. 1000 puntos para este artículo. La OMS sigue apoyando el mundo de los videojuegos durante esta crisis. Récords de jugadores en línea, desarrolladores regalando videojuegos y hasta estudios de marketing que realizan análisis de mercadeo e indican que saldrá favorecida esta industria gamer cuando la crisis termine. La industria de los videojuegos supo tomar un gran protagonismo en las últimas semanas. Recuerden, aquí no contamos historias, aquí desbloqueamos logros. Reportó para Morada Noticias Catalina Bustamante, @Catabus en Instagram. Conversación de arte, ciudad y amar. Hola, mi nombre es Fran Báez y quiero saludar a la gente de Morada Estéreo y a sus oyentes. Voy a leer un poema que casualmente se titula Poema. Lo mejor es cuando le ponen seguro a la puerta y solo están tú y el poema, y no tienes más remedio que preguntarte si eres tan bueno como te dijeron el otro día o tan malo como dicen siempre. O cuando uno escribe un poema tan intenso que acabas viniéndote con los pantalones puestos, o cuando sientes que estás escribiendo uno que van a leer tus tataranietos
y piensas que ellos van a sentir lo que una vez sentiste, y creo que es Joyce quien dice que se siente como si el otro al leer estuviera inventando las palabras del poema nuevamente. Así como el guitarrista del subte de Buenos Aires que tocó una hermosa melodía y luego golpeó su guitarra contra el piso hasta hacerla añicos. He roto papeles y poemas para mi propio deleite, y escribir es como caminar. Cada palabra que escribo es un paso que voy dando hasta donde he llegado. He encontrado mi hogar. Se busca, se vende, se truequea. Lo conectamos con otros para resolver lo que necesite. Aunque desde la semana pasada, con el plantón que adelantó la CUT y FECODE, que técnicamente estuvo prohibido por la alcaldía de Medellín, les informamos que quizá la protesta social en esta pandemia no sea tan fácil, no puedo dejar de convocar sobre todo a las oyentes de Morada Noticias y a todos los que creen en las causas para parar la violencia contra las mujeres. En Medellín no se ha parado de denunciar que día a día nos oprime esta violencia. Por eso se rompe la cuarentena y salimos a la calle para exigir nuevamente de forma incesante y beligerante que pare la violencia contra todas las mujeres. Esto será mañana, miércoles 10 de junio a las 2 de la tarde en el Parque de las Luces, en La Alpujarra. Dedicaremos un minuto de vida también con esta movilización a la vida de Ana Fabricia Córdoba, eterna hace 9 años, y de Ana Mercedes Rivas Ramos, eterna desde el 22 de abril de este mismo año. Les recuerdo mucho de esta historia a mis seguidores en Twitter. Yo soy como @lalau5972. Aquí en mi Twitter yo recuerdo que hice un hilo sobre Ana Mercedes y me di cuenta con la investigación de su muerte que no figuró en los periódicos, no supimos mucho de quién era, pues porque era una mujer afro, era una mujer negra. Y muchas de las personas que van a estar en este plantón defienden la vida, sobre todo de las mujeres negras, porque sabemos que la violencia que hay contra las mujeres afro es incluso más recrudecida que la que puede sufrir cualquier otra mujer. Creo en los cafés, en el diálogo, en la dignidad de las personas, en los derechos étnicos, de género y de mi gente, y en cualquiera que tenga que ser el medio para su justa reclamación. En su libertad creo incansablemente, nos dice la activista Karina Rivas. Siento nostalgia, casi ansiedad de un infinito pero humano futuro, ajustado ojalá a nuestra medida de evolución. Siento bilis negra de observar el abandono de nuestra causa y la indiferencia de los que en su inacción sufrirán también las secuelas de un sistema sin control, las secuelas del abandono, y me preparo para un futuro representado por barbaries, pero es la crisis el mejor síntoma de la pronta libertad. Esta es la convocatoria para mañana, un plantón en el Parque de las Luces por la mujer asesinada en cuarentena por su compañero sentimental en la Comuna 2, una mujer afro, Ana Mercedes Rivas Ramos, de la que no teníamos siquiera su rostro, hasta que colectivos afrodiaspóricos como Malungas decidieron alzar su voz. Este plantón feminista será mañana en el Parque de las Luces para decir la vida de las mujeres negras importa, y exigimos justicia y exigimos garantías para las mujeres en esta pandemia. Gracias amigos y amigas por escuchar Morada Noticias, una herramienta ciudadana para vigilar el poder y rastrear el placer. Hacemos este noticiero con mucho gusto diariamente para ustedes y esperamos que lo comenten, que lo compartan, que lo difundan con sus amigos, sus conocidos, incluso con sus enemigos si no les gusta, porque queremos crecer más, queremos contar la ciudad de otra manera y sabemos que somos un servicio necesario para una ciudad como Medellín. Mañana los esperamos con más historias, más noticias y les deseamos un feliz martes. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.